Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de hoy y recordamos que estamos viendo los atributos comunicables de Dios dentro de lo que es la teología sistemática. Y estos atributos comunicables son aquellos que tienen cierta analogía. Recuerden eso, cierta analogía con nosotros los seres humanos. Lo primero que vimos fue el atributo de la santidad de Dios. Ahora, cuando decimos que tienen cierta analogía con nosotros, nos estamos refiriendo a el hombre natural, al ser humano natural, sin Dios. El ser humano sin Dios sabe lo que es el amor, siente bondad, siente esto, todas estas cosas, pero ahí se aplica el concepto cierto. Ahora, cuando nosotros somos cristianos, nacemos de nuevo, es cuando nosotros debemos comenzar a desarrollar esos atributos ya no como características propiamente humanas, sino como fruto del Espíritu. ¿Ya? Entonces, el atributo de la santidad, por supuesto que no se puede aplicar a un no cristiano, y la santidad de Dios es, como concepto, que fue lo que vimos, ¿no es cierto?, es que Dios está apartado de todo mal. Y la palabra era, se acuerdan, Kadosh y Agios, y por lo tanto Él como santo nos pide a nosotros como su pueblo ahora ser también santos, ¿no es cierto? Sed santos porque yo soy santo. Cuando Él está diciendo eso, está diciéndonos también que cuando hemos nacido de nuevo, tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad de desarrollar esa característica en nosotros. ¿Se entiende eso o no? ¿Hay alguna pregunta? Recuerden que estamos nosotros, la palabra, aquí está la humanidad, aquí está Dios, y cuando nosotros nacemos de nuevo, somos separados de esta humanidad, no aislados, apartados, y ese apartamiento se plasma en una forma de vida distinta, que es lo que estamos viendo en función de la justicia de Dios, que es lo que también llamamos el proceso de santificación. ¿Ya? Entonces, cuando Dios, que es santo, con mayúscula total, nos dice a nosotros, sed santos, es porque está apelando a la condición nueva, la nueva criatura, que tiene todo lo que necesita para desarrollar una vida que agrade a Dios. ¿Ya? En esta condición es imposible, tenemos que ser separados. Entonces, cuando el Señor nos habla de ser santos, es porque podemos serlo, no perfectos. Santo significa que vamos en la dirección de su justicia. Por eso es que el llamado de Dios para el pueblo de Israel y también para nosotros, la iglesia, ¿no es cierto?, es también hacer un pueblo santo. Y el medio para santificarnos es su palabra. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, que fue la oración del Señor Jesús. Lo que vimos la semana pasada fue ya el tema de la justicia de Dios. Así como la palabra santo significa cortado, apartado, la palabra justicia significa recto. Y la palabra justicia, cuando nosotros la aplicamos al atributo de Dios, etimológicamente significa hacer lo correcto. Ahora, hacer lo correcto determina que tenemos que tener un estándar para saber qué es lo que es correcto o no. Y ese estándar, otra vez, es la palabra de Dios o la ley de Dios, que es la expresión del carácter de Dios. Es decir, Dios es recto porque es coherente con su propia ley. ¿Ya? Ahora, cuando describimos la justicia de Dios, dijimos que es perfecta, amada, verdadera, recta, maravillosa, ¿no es cierto? Y muchas otras descripciones que se hacen. Quisiera solamente que leyéramos Deuteronomio 32:4 como recordatorio. Deuteronomio 32:4. Hace calor, ¿eh? Sí.
Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Él es la roca, ¿no es cierto? Él es la roca. Y agrega, ¿qué dice más? ¿Puede volver a leerlo, por favor, Cristian? Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Pausa. Acuérdense, todos sus caminos son rectitud. No pierda de vista esa expresión caminos. Recuerden el proverbio que por el contrario dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho o correcto o recto, pero su fin es camino de muerte. ¿No es cierto? Dios dice que todos los caminos son rectos, es decir, son justos, son correctos. ¿Ya? Continúa, por favor. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Dios de verdad, no hay iniquidad en él, es justo y recto. ¿Ya? Entonces, cuando vimos cómo se manifestaba la justicia de Dios, condenando al impío, y hablamos de la justicia ahora de Dios en Cristo al arrepentido. Por eso es que hablamos de la justicia salvífica de Dios, pero un día volverá Jesús para aplicar su justicia ya no de manera salvífica, sino como juicio propiamente tal. Hasta ahí vimos la semana pasada. Después de la descripción teológica del concepto de la justicia de Dios, nosotros tenemos que verla en un plano aterrizado a nuestra realidad y vemos la justicia de Dios en nosotros como cristianos que somos santos y justos posicionalmente, por lo que podemos vivir en justicia y santidad. ¿Cómo se expresa ahora la justicia de Dios en nosotros y a través de nosotros en nuestra vida diaria? Primero que nada, considerándola como una orden. El cristiano debe ser justo según Dios, debe practicar la justicia. Vamos a leer esta cuestión y voy a vivir en esa típica condición de cristiano amargado, como si Dios es el gran aguafiestas universal, ¿no es cierto?, que no quiere que sea feliz y si yo no puedo hacerlo porque soy cristiano, no puedo ir porque soy cristiano, y vivimos de esa manera. No estamos renovando nuestro entendimiento. La renovación del entendimiento es lo que garantiza que el vestirnos del nuevo hombre va a ser una conducta de gozo. ¿Se entiende? Entonces dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y después vístanse o vestidos del nuevo hombre. Fíjate el contraste, creado según Dios, no está viciado. Está creado según Dios. ¿En qué? En la justicia y santidad de la verdad. Justicia, santidad y verdad, en la misma línea. No puedo tener una sin la otra. No puedo ser santo o practicar santidad sin la verdad. Y la santidad y la verdad me van a llevar a vivir una vida justa. ¿Qué significa una vida justa? Una vida recta a los ojos de Dios. Cuando Dios dice que todos sus caminos son rectos, se está refiriendo a que Él puede hacer recto todos nuestros caminos. ¿A qué se refiere con camino? No se está refiriendo a una huella. Se está refiriendo, el ser humano, los caminos nuestros son la familia, el trabajo, la iglesia, el tiempo, los recursos, todo. Todos esos caminos Él los va a hacer rectos, porque todos sus caminos son rectos. Entonces un cristiano aprende a ser un esposo recto según la justicia de Dios. ¿Qué es ser un esposo recto? ¿Qué es ser? ¿Se entiende? Ese es el concepto práctico. Entonces dice que este nuevo hombre, esta nueva naturaleza que está en nosotros, está, a diferencia de eso, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ya?
Entonces, hay una orden de despojarse, de renovarse y de vestirse. Es un proceso diario. El hábito va a hacer que yo pueda tener mayor dominio sobre mi vieja naturaleza. El pecado, nosotros fuimos, cuando decimos que el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros, nos estamos refiriendo a que el pecado ya fue derrotado, pero no ha sido todavía aniquilado. Va a ser aniquilado cuando nosotros, nuestro cuerpo mortal, dice, sea vestido de inmortalidad. ¿Ya? Ahí va a ser el final de este proceso. Cuando obedecemos el despojarnos, el renovarnos y el vestirnos, vamos a ver el versículo 5 y 9. 5, 9. Un Señor, una fe. Perdón, Efesios 5, 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El 10 también, por favor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Ya. Entonces, el fruto del Espíritu, cuando nosotros estamos despojando de nuestra vieja naturaleza, renovando nuestra mente en la verdad de Dios y vistiéndonos de nuestra nueva naturaleza, vamos a comenzar a dar frutos. Frutos. Capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Fíjense, se vuelve a repetir, verdad, justicia, siempre. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? Estad pues firmes. Uno de los frutos, ¿no es cierto?, que nosotros comenzamos a desarrollar en la medida que practicamos el hábito, nos vamos nosotros haciendo cada vez más firmes, más estables. Y nos vestimos con la coraza de la justicia, dice. Y Filipenses 1:11, a medida que va creciendo nuestra búsqueda de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Eso es lo que quiere Dios, un cristiano lleno de frutos de justicia. ¿Para qué? ¿Para la gloria propia? ¿Para la alabanza propia? No, porque cuando nosotros vivimos así, damos gloria y alabanza a Dios. El propósito nuestro es dar gloria a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo en la justicia de Dios. Eso es lo que, de eso se trata esto finalmente, es la gloria de Dios. Todo este proceso, por eso dice Dios, sean santos porque yo soy santo. Cuando nosotros practicamos la justicia en la santidad y la verdad, nosotros estamos dando gloria a Dios en todos nuestros caminos. Glorificamos a Dios como esposo, glorificamos a Dios como esposa, glorificamos a Dios como hermano, como trabajador, como hijo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo recto a los ojos de Dios. Aunque para el mundo no sea así, lo es para Dios. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces él dice ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Él está haciendo alusión ahí a su condición de fariseo. Recuerden que la ley no es mala, la ley es buena, santa y perfecta, pero la ley sin Jesús solamente puede condenarnos porque la ley nos expone lo pecadores que somos, pero no nos da la capacidad
para cambiar. Entonces, en Cristo la ley está cumplida, no está borrada. Él cumplió la perfecta ley. Por eso vivió 33 años, totalmente sujeto a la ley, y cumplió cada letra, cada tilde de la ley. Jesús la cumplió. Si no hubiese cumplido una tilde de la ley, su muerte no habría sido completa. Él cumplió completamente todas las exigencias de la ley de Dios de manera perfecta. Y solo ahí pudo entonces morir por nosotros. Solo ahí, cuando toda la justicia de la ley estaba completa, entonces Jesús podía entregarse como sacrificio por nosotros. ¿Ya? Si le hubiese faltado una tilde, habríamos estado en deuda. ¿Ya? Pero no la borró, la cumplió. Entonces ahora en Cristo nosotros somos cumplidores de la ley. Somos cumplidores de la ley. ¿No es cierto? Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Se está refiriendo a Jesús, ¿no es cierto? Que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuál es la enfermedad más grave que tiene el ser humano? El pecado, ¿no es cierto? Por lo tanto, fuimos sanados en ese sentido. Este no es un pasaje para aplicarlo a pedir sanidad a Dios. Y no estoy diciendo que Dios nos sane ni oremos por sanidad. Pero este pasaje está haciendo alusión a la muerte en la cruz, que nos sanó del pecado, de la enfermedad más mortal y espantosa que tiene el ser humano, que es el pecado. ¿Ya? Y en el versículo 24 dice, no sé, quien llevó él mismo nuestros pecados. Ese nuestro se está refiriendo, y no lo puedo, y tengo que pensar sistemáticamente como cristiano, y tengo que remitirme a Efesios 1, recuerden, versículo 3 y 4 y 5, 3, 4 y 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces vuelvo a 1 de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. Ese nuestros corresponde a aquellos que Dios antes de la fundación del mundo eligió para salvación. ¿Ya? Jesús no llevó el pecado de toda la humanidad, llevó el pecado de los suyos. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Ya? Ahora, ¿sabemos nosotros cuántos nuestros faltan? Incontables. Por eso tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Ya? 3:9. Filipenses 3:9. Lo leímos ya, ¿no? Muchas gracias. ¿O no? ¿Lo leímos? Sí. ¿Cuántos dicen que no? Levanten la mano. Ya. Sí, sí lo leímos. 3:9. Sí, sí lo leímos ya. 1 de Pedro 2:24. Lo leímos. ¿Cuál leímos? 3:14, sí. Bueno, es que ha sido un día difícil, pero no tan violento. Menos mal que me equivoco con un versículo. ¿Cómo sería si hiciera otra cosa mayor? Así es, pues. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia,
bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Por supuesto que llevar todos nuestros caminos a ser enderezados por la justicia de Dios nos va a traer dificultades. Ese es un hecho. Familiares, laborales, la que sea. Siempre vamos a tener, ¿por qué? Porque todo el pensamiento del mundo va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, la palabra del apóstol Pedro acá es, y nos dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, padecer por causa de la justicia. ¿Qué nos dice? Somos bienaventurados, bienaventurados. Por tanto, no nos amedrentemos, es decir, no tengamos miedo, no tengamos temor. No tengamos temor de hacer las cosas correctas a los ojos de Dios, aunque eso resulte en un inconveniente, en una situación difícil, en lo que sea. Pero tenemos que confiar que Dios tiene control de todo. ¿Ya? Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni se conturben o no se confundan. Eso es lo que es. ¿Ya? Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Este pasaje lo leemos porque la evidencia o una evidencia de que somos nacidos de Él es que nuestros caminos son ordenados en su justicia. ¿Ya? En su justicia. Entonces, si sabéis que Él es justo, sabed que también que todo el que hace justicia, su justicia, es nacido de Él. ¿Ya? Es nacido de Él. Busca la justicia de Dios. Busca la justicia de Dios. Recuerden que justicia o justo es recto. Busca hacer lo recto a los ojos de Dios. Presenta su causa y hace lo recto a los ojos de Dios. Aunque puede tener mil justificaciones en el mundo, sabe que delante de Dios no tiene justificación y hace lo justo a los ojos de Dios. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya. Entonces, ahí nos está entregando el Señor un orden en la prioridad. Y dice que lo primero es buscar. La palabra buscar ahí, más que indagar, es profundizar, es como cavar más, buscar siempre. ¿Qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Cuando estoy haciendo justicia, es decir, ordenando todos mis caminos o todos los caminos en los cuales Dios me coloca a la justicia de Dios, estoy haciendo justicia y estoy profundizando en el reino de Dios, en el reino de Dios. El reino de Dios implica, ¿no es cierto?, la predicación del Evangelio, pero también el testimonio de vida, porque la predicación del Evangelio es la ordenanza de nuestra principal misión como hijos de Dios, pero el testimonio da honra y gloria a nuestro Dios, a nuestro Dios. Entonces ambas cosas son parte fundamental de esta búsqueda del reino de Dios y la justicia. Y agrega la promesa más maravillosa que tenemos, que dice que todo lo demás va a ser añadido. Recuerden que el contexto de todo ese pasaje habla del afán, la ansiedad, ¿no es cierto?, la desesperación, la desolación y todas esas inquietudes que acechan nuestra vida cuando nuestras expectativas no se cumplen o se ven amenazadas. Entonces dice el Señor que nosotros debemos concentrarnos siempre en esto y vamos a recibir lo que necesitamos de Dios en todo sentido, y se va a producir un efecto que no se produce cuando nosotros invertimos el orden, cuando buscamos las cosas
y no la justicia de Dios como primera cosa, vamos a poder conseguir cosas, pero esas cosas van a producir un efecto muy momentáneo. ¿No es cierto? Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, lo consigo y nunca estoy satisfecho porque ya no es tan encachado, ya no es tan divertido, ya no es tan esto, ya no es tan moderno, ya no es tan... Y así juega el marketing, entre paréntesis. Esa es la idea del marketing, que nunca uno esté satisfecho, siempre es posible mejorar. Entonces la línea fina ahí entre mejorar, quedarse y esto, y nos podemos vender todas las pomadas que tú quieras. Pero cuando es en el orden de Dios, la provisión de Dios provoca que nosotros estemos siempre satisfechos. No conformistas desde el punto de vista de la flojera, sino que satisfechos con la provisión de Dios. ¿Ya? Con la provisión de Dios. Fíjense que los judíos estuvieron 40 años en el desierto, no habían zapatería, no había ninguna cuestión, dice que los zapatos no se gastaron, la ropa no se gastó, ninguna cuestión. No existía Falabella en el desierto todavía. Ya, o sea, no había nadie endeudado. Pero a todos nos pasa, porque cuando la provisión viene de Dios, realmente nosotros somos satisfechos, estamos cubiertos y tranquilos. No nos acecha la ansiedad. No nos acecha la ansiedad. Pero cuando somos nosotros los que logramos las cosas por nuestras fuerzas carnales, entonces eso pierde valor rápidamente. Rápidamente. Entonces busca el reino de Dios y su justicia, dice el Señor, y lo demás se va a ser añadido. ¿Ya? No es cruzarse de brazos, no es no trabajar, no es no esforzarse, no es no limpiar, no es no. Lo que hay que hacer es hacer todo eso, pero con la prioridad correspondiente. Finalmente vamos a ver Romanos 6, 12, 19. Todo esto, recuerdo, enmarcado en la expresión de la justicia de Dios en nosotros como cristianos. Se expresa cuando le obedecemos a Dios, despojándonos, renovándonos y vistiéndonos el poder de Dios para desbancarlo. Y en la medida que aprendo a desbancarlo, lo que sucede es que lo voy debilitando. Lo voy debilitando. Cuando yo no estoy entrenando, creciendo, cambiando, desarrollándome, yo me debilito y el pecado se fortalece. Entonces el pecado puede ser un soplo y bota al Señor del trono, por decirlo, estoy hablando en forma metafórica, por supuesto, y se coloca Él. ¿Ya? Entonces no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en mi propia maldad. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿No es cierto? No presentemos nuestros miembros al pecado. Y recuerden que el miembro más terrible que tenemos nosotros, los seres humanos, que nos impulsa al pecado, es la boquita. Tiene un capítulo entero. ¿Ya? Pelambres, intriga, comentarios indebidos, sospecha, todas esas cosas tenemos que cuidarnos. Ay, la voy a borrar al tiro, porque no se borra, es tan potente. ¿Se entiende? Entonces, no presentemos nuestros miembros para el pecado, porque a lo mejor uno ahora ya como cristiano no se va caminando a ciertos lugares, o a lo mejor ya no mira tantas cosas, pero con la boca sigue dando jugo, ¿no es cierto?, en cuanto al pecado. Entonces, no reine el pecado en nuestros miembros, sino que presentemos nuestros miembros. La palabra dice que vuestra palabra sea sazonada con sal, ¿no es cierto? Y siempre demos gracias a los demás. Y es algo que, lo hablo a título personal, ¿no es cierto? Uno siempre tiene que cuidarse de hablar de más. A veces mejor no hablar, ¿ya? No hablar de lo que no sé, no sacar conclusiones a tonta y a loca, no, ¿ya? Y eso lo digo porque en la mañana pregunté cuál era el miembro más y nadie dijo la lengua.
Versículo 14, si me van siguiendo la lectura. Porque el pecado no os enseñoreará de vosotros. Esa es la promesa de Dios, que el pecado no os enseñoreará de nosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ahora viene la pregunta, porque ahí está entonces, claro, yo estoy bajo la gracia, entonces si peco Dios me perdona, si peco Dios me perdona, si peco Dios me perdona. Pablo responde, versículo 15. ¿Qué pues? A tono de pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y la respuesta es categórica, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Nosotros fuimos liberados para ser siervos de justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, erais tiempo pasado, habéis obedecido de corazón. Habéis obedecido de corazón. Tuvimos fe en Jesús. Dios colocó en nosotros la obediencia. A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, a aquella forma de doctrina. Nunca voy a poder luchar contra el pecado, nunca voy a poder buscar la justicia de Dios si no tengo doctrina. La doctrina es la base de todo. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Ya no soy esclavo del pecado, ya no presento mis miembros al pecado, ya no dejo que el pecado reine en mí, ya tengo el poder para que el pecado no se enseñoree de mí. Pero eso implica trabajo, esfuerzo. Por eso es que dice Filipenses, o en Filipenses el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es ocuparse en la salvación. No es ocuparme para ser salvo, sino que ahora que soy salvo me ocupo en la salvación que Dios me ha dado. ¿Y cómo me ocupo? Luchando contra el pecado. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Todos nosotros estamos ahí. Está hablando a cristianos, seguimos siendo humanos y esa humanidad es débil. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hacer lo recto y lo correcto a los ojos de Dios. Entonces, lo que vimos hoy día, y con esto terminamos el atributo de la justicia de Dios, el atributo comunicable de la justicia de Dios, nosotros como cristianos, aunque antes de ser cristianos teníamos un concepto de la justicia y quizás nos creíamos justos, hoy día como cristianos sabemos que debemos entender que nuestra justicia debe ser como la justicia de Dios. Recuerden, justo es hacer lo recto. Lo recto en relación a ¿qué? A la palabra de Dios. Esa es nuestra norma. ¿Ya? La próxima semana, Dios mediante, vamos a comenzar a sumergirnos en el amor de Dios. En el amor de Dios. Y ahí también nos vamos a llevar algunas sorpresas respecto al concepto del amor. Solamente para anticipar, su amor no tiene relación con sentimientos o con emociones. ¿Para qué vamos practicando? Para conocer, acercarnos y practicar su amor debemos abstraernos de nuestra propia definición de amor. No le saques foto todavía de mí porque esto está... No, todavía no lo sabes, puede filtrarse. Y después otros no hacen la pega y sacan la fotocopia de acá. ¿Ya? Entonces terminamos el tema de la justicia de Dios. ¿Alguna pregunta en relación a la justicia de Dios? Bien. Señor, buenas noches. Te damos gracias nuevamente, Señor. Gracias por este momento y esta oportunidad también que tenemos de estudiar tu palabra, de conocer más, Señor. Y también te pedimos una vez más que tu Espíritu Santo nos revele a cada uno tu palabra, Señor, para crecer y fortalecer nuestra fe, Señor. Muchas gracias por todos los que estamos acá. También te pedimos por los hermanos que nos ven por internet, Señor. Guíanos de vuelta a nuestra casa y en tu nombre oramos, Jesús. Amén.